Bienvenidos, estimados teleparticipantes. Saludamos a ustedes desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de la pediatría a nivel nacional. Es un gusto presentar temas muy importantes e interesantes en bien de los niños y adolescentes, especialmente los que están en edad escolar. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Robert Josué Barón Durán, médico residente de pediatría, quien nos hablará sobre bullying en el adolescente. ¿Qué signos debemos observar? Queda con ustedes el doctor Barón. Escuchémoslo con atención, por favor. Puede empezar. Buenas tardes. Muchas tardes. gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por la participación. Y en este caso, el día de hoy, un tema muy importante que nosotros debemos reconocer es el bullying, sobre todo en la etapa escolar y en la etapa de adolescente. ¿Cómo debemos intervenir en ello? Pues, ¿no? Porque esto es un problema que acarrea relaciones o inconvenientes con el autoestima de nuestros niños, con la autoestima de nuestros adolescentes. Y recordemos que la parte de la salud mental es un componente importante para el adulto del mañana. Así, nosotros debemos reconocer, pues, ¿no?, algunas definiciones sencillas, pues, ¿no?, que debemos tener en cuenta, como es el bullying, y básicamente este se refiere al acoso, a la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Son esa serie de amenazas hostiles, físicas, verbales, u otras que se repiten constantemente angustiando a una persona. Por ejemplo, vemos a este niño cómo se ve afectado por cómo es relacionado o cómo es interrumpido su actividad, pues, ¿no? Ante una comunidad o en la región donde se encuentre, ya sea en su comunidad de vivienda o en la casa o en la escuela o en otros lugares, pues, ¿no? Debemos reconocer que esto afecta mundialmente a todas las personas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y cada uno de ellos van a tener una participación o una afectación específica, pues, ¿no? En este mapa quiero dibujar, quiero observar e indicar cómo vemos acá en el mapa en nuestro Perú, cómo se ve afectado la exposición del bullying, y menos del 20% denuncian. Esto es importante porque los adolescentes entre los 13 a 15 años de edad no denunciaron, pues, ¿no? Y que los pocos que lo hacen representan aproximadamente el 20%. Estos estudios, porque nosotros nos basamos siempre en lo que dice la evidencia, refieren que la mayoría de las veces, por grupo de género, ya sea para niños o niñas, se ven ciertas características. Por ejemplo, los niños sufren más agresiones físicas, verbales, y las niñas sufren más alteraciones, en este caso, a componentes psicológicos, exclusiones en este caso, o afectaciones entre sus pares, pues, ¿no? Las niñas que rechazan a otras niñas y los niños que son golpeados por otros niños, ¿no? Muchos de los niños son acosados, son excluidos. Sus compañeros, en este caso, son los que realmente realizan este conflicto, pues, ¿no? Siempre hay un agresor y siempre hay una víctima. Esto puede ocasionar carencia, ya sea de confianza, ya sea por el niño presentar un estado de soledad, y son una serie de repercusiones que no solamente incluyen cómo se siente esta persona, sino todo lo que lo rodea, ¿no? Acá nos hacemos algunas preguntas. ¿Se enfrentan los niños a más o menos acoso según se hacen mayores? Y vemos aquí básicamente este estudio que nos dice que sí. Si nosotros seguimos la curva o seguimos las líneas, los niños de... ¿Sí? Ya, bien, disculpen. Vemos que entonces la línea a menor edad, a mayor edad, estas personas siguen sufriendo de acoso. O sea que esto no se acaba. En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sufrido de violencia física y psicológicas. 75 de cada 100 escolares han sido víctimas de violencia física y psicológica. En el año 2016 también fueron reportados más de 1000 casos de bullying. Imaginen lo importante que es para nosotros poder reconocer e identificar esto, ¿no? Es preocupante porque esta cifra, hasta inclusive hay un día para erradicar o celebrar la erradicación del bullying, que es el 2 de mayo, pues, ¿no? Y que esto no solamente es la parte física o la manera de cómo nuestros niños y adolescentes se ven afectados, ya sean por la interacción entre otros compañeros, ya sea de forma directa o indirecta.
Y aquí toma un papel muy importante lo que es el cyberbullying. La conexión a través de las redes sociales ha impactado mundialmente y en tema pandemia ha sido algo tan importante que ha desencadenado una serie de respuestas positivas y algunas negativas en nuestros adolescentes en crecimiento, ¿no? El bullying tiene un alto impacto negativo en la autoestima y en el rendimiento escolar. Ahora que nuestros niños y adolescentes se están incluyendo nuevamente ante la sociedad, quizás a lo mejor todo el tema de la pandemia ha sido un conflicto emocional que los ha tenido en compartir solamente a través de una pantalla telefónica, de nuestras computadoras u otros, con otras personas. Y el inhibir la interacción entre personas y personas hace que esta no se tenga seguridad a la hora de desenvolverse en la sociedad. Algunos datos estadísticos acerca de la violencia en la escuela. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es en este sitio donde nuestros hijos pasan mayor tiempo compartiendo con otras personas. Alrededor del 75% de los estudiantes han sido víctimas de agresiones por parte de sus compañeros alguna vez. El lugar más frecuente ocurre en el aula y durante clases. Las agresiones más comunes entre estudiantes son insultos, burlas, uso de apodos, golpes y chismes. Entre el 40 y 50% de los agredidos no buscan ayuda y aquí es importante. A veces las personas sirven de espectadores, a veces las personas son los agresores y otras personas son las víctimas y no se notifica. Nosotros tenemos el deber y debemos enseñar que si nosotros estamos ante un escenario de acoso hacia otra persona, nosotros debemos llamar la atención, en este caso, o notificar en la escuela a los profesores a los directores y entre ellos a los familiares para que tomen respuesta ante el caso. Entre el 25 y 35% de compañeros no ayudan a la víctima escolar. Eso es parte de lo que sería la educación, pues no, que se brinda en el hogar. Muchas veces hemos escuchado a los padres, inclusive nosotros lo vivimos en las consultas, que le dicen temas como no te incumbe, si a ti no te afecta no debes involucrarte. Esos son problemas de ellos y deben resolver. Y es allí donde nosotros hacemos, como quien dice, el pecado. Según los estudiantes de diferencias físicas son los más expuestos. Personas con ciertas características que se van a hablar más adelante tienen ciertas ideales que creen que tienen el poder de poder afectar a otras personas. Y es allí la importancia, que no es solamente física, sino el daño psicológico que desencadena esto. Es un efecto dominó. Hay diferentes tipos de bullying, sí los hay. Tenemos el físico a través de los golpes, el maltrato verbal a través de los insultos, el maltrato psicológico, en este caso afectando la autoestima del paciente o de la persona, adolescente, niño, el maltrato social, en este caso, por ejemplo, cuando se excluyen, el maltrato indirecto, cuando se induce a una persona a maltratar a otra, y los abusos sexuales. Es importante que nosotros debemos reconocer las formas de acoso en estudiantes. Lo físico, pegar, empujar, patear, dar puñetazos. El verbal, el insultar, el poner apodo, el hablar mal de alguien, el difundir rumores falsos, amenazar. En la exclusión social tenemos la importancia del ignorar, hacer la ley del hielo, discriminar, no dejar participar en los juegos y los cyberbullying cuando, por ejemplo, se cuelgan imágenes que pongan en riesgo la integridad de una persona. Entonces es importantísimo. ¿Por qué? Porque no solamente es, como le dije, encaminado a la actividad física o el simple hecho de que debemos ignorar los eventos que ocurren día tras día. La violencia, según agresores, el 43% ocurre a nivel de los escolares, el 57% ocurre entre escolares y los tipos de violencia más frecuentes van desde lo físico hasta con armas. Tenemos siempre un agresor, que es la persona que ocasiona daño, y tenemos la víctima. Según los estudios mencionan que por lo general el varón es el que es agresor. Siempre esta persona tiene un aspecto de líder. Sus dimensiones de personalidad es considerar a otras personas como débiles y cobardes. Y por lo general es esta persona quien hace el daño
ya sea por ella misma o indicándosela a otra persona, por terceros. Y la víctima, en este caso, algunas literaturas mencionan que pueden ser variables, pues, ¿no? Pueden ser tanto para niños o para niñas. Depende muchísimo de la complexión física y de que esta persona pueda estar acompañada con otras personas. Son personas que se la pasan en grupos, personas que son tímidas, son personas que en el aspecto físico son delgados, son bajitos, entre otras características externas que para otras personas consideran una limitante, pues, ¿no? Por no considerarlo como parte de la normalidad. Una encuesta realizada mencionan que no todas las víctimas se atreven a denunciar. Voy a hacer hincapié en cada paso de mi diapositiva, en cada ponencia, en que nosotros debemos hacer algo, nosotros debemos acabar, nosotros debemos culminar y cortar la cadena de nuestra afectación psicológica de nuestros niños y adolescentes. Las víctimas cada día aumentan más, ocasionados por bullying inicialmente, que ocasionan trastornos mentales y más adelante cosas que no podemos detener porque lastimosamente no se brinda la ayuda a tiempo, no se puede reconocer a tiempo estas características y hasta se han descrito casos en este caso de muerte, pues, ¿no? Las personas que se suicidan. Y es una palabra muy importante para nosotros porque a nivel mundial hemos visto casos de cómo las personas a veces son rechazadas, ya sean por su grupo étnico, por su raza, que es incluye la misma variedad, que incluye su sexo, por identidad de género, y que esto es algo que viene también incluido desde la casa. Entonces, nosotros siempre como personal de salud queremos incentivar a los padres que la educación inicia en la casa, se completa en el colegio y que si tú tienes un entorno saludable, tu hijo va a ser una persona saludable más adelante física y mentalmente. Entonces, hay aquí la importancia que siempre me gusta indagar, siempre me gusta leer un poco más y tomar la importancia y ver a través de los ojos de la persona. Los niños siempre transmiten algo, los adolescentes siempre transmiten algo. El comunicarse con ellos directamente y el ver que bajan la mirada ante una conversación, hay algo pasa, algo está pasando en tu hijo. Entonces a veces tenemos que tomar nosotros primero, los adultos, la responsabilidad de asumir nuestros problemas y darle soluciones. Así, también es importante que nosotros como adultos, padres, familiares, vecinos, entre otros, sepamos que hay leyes que protegen a nuestros hijos ante el bullying, ante la agresión, y que afortunadamente cuando esto se demuestra, se denuncia, hay castigo penal para las personas, pues, ¿no? Entonces debemos conocerla porque cuando se hace dañino en el tiempo, cuando no se interrumpe esta cadena y este efecto dominó se instaura, los daños psicológicos o físicos u otros son irreparables en el tiempo a mediano plazo si no se hace una intervención. ¿Cómo reconocer? Es importante y este es el hincapié que me gustaría que tomasen en esta ponencia y que también el estudiante víctima de acoso y el estudiante agresor, pues no, tienen ciertas características. Por ejemplo, el estudiante víctima de acoso se queja constantemente de dolores de cabeza, crean excusas de evitar ir a la escuela para evadir el acoso, presentan lesiones, moretones, rasguños, cortaduras, pueden aparecer con la ropa rasgada, estropeado y no explica por qué. Disminuye su rendimiento escolar, se aísla y tiene pocos amigos. El estudiante agresor, por lo general, tiene también dificultad para ponerse en el lugar del otro. O sea, esa poca empatía que existe en nosotros poder decir que lo que a la otra persona le sucede, a mí también me debe importar, porque somos seres humanos y debemos apoyarnos entre nosotros. Disfruta molestar o fastidiando a otro. Se muestra rebelde ante las normas, no acepta la responsabilidad de sus actos y le es difícil pedir disculpas. Hay algunas cosas que debemos considerar también como mitos, en este caso son falsas creencias entre lo que nosotros consideramos y que a veces nos han inculcado, ¿no? Por ejemplo, mitos o falsas creencias. El maltrato son solo bromas, cosas de chicos y es mejor no involucrarse. Falso.
Maltratar no es hacer bromas. Cuando el estudiante sufre a consecuencia de la violencia, ya no se trata de diversión. Los adultos deben intervenir. La víctima se lo busca y se lo merece. Falso. Nadie merece ser víctima de algún tipo de maltrato, sea cual fuese su conducta o condición. El maltrato forma parte del crecimiento, imprime carácter. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Eso es totalmente falso. Aprender a afrontar las adversidades forja el carácter, pero el maltrato aísla a las víctimas, disminuye su autoestima y confianza personal. La mejor manera de defenderse es respondiendo de la misma manera. No. Si una persona está siendo agredida, muchas veces incentivamos y nos defendemos a ser golpeado más o insultamos para ser insultados más. Entonces, no es el hecho de defenderse ante una situación, sino es el hecho de continuarla. ¿Cuántas personas no han sufrido con un traumatismo en la cabeza, un golpe en la cabeza que les haya dejado en un estado irreparable, convulsiones, inclusive lesiones en la cabeza que formen sangre, acúmulos de sangre en la cabecita? Entonces, esto es importante, pues, ¿no? El maltrato es cosa de niños. Falso. Las niñas y adolescentes mujeres suelen ser víctimas de bullying indirecto, en mayor frecuencia a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué nosotros debemos o por qué nosotros debemos saber identificar esto? Porque esto repercute en el adolescente. ¿De qué forma? Por ejemplo, para la víctima, pérdida de confianza, problemas de rendimiento escolar, se aísla, ansiedad y depresión. La ansiedad y depresión toman un papel importante en los trastornos mentales en el niño y adolescente, sobre todo en el adolescente. Las consultas por trastornos mentales aumentan cada día más y no hacemos muchas veces caso por todos los mitos que se han presentado. Para el agresor o la agresora también hay bajo rendimiento escolar. Hay suspensiones frecuentes. Aprende a utilizar la violencia para resolver los conflictos. Importantísimo que pensamos que el gritar, alzar la voz más o el golpear es una manera de nosotros decir que estamos haciendo frente a un problema y no es así. Para el espectador, porque el espectador también forma parte de nuestro proceso, la insensibilidad ante las agresiones. Decimos muchas veces, he escuchado padres decir, eso es problema de ellos, mi hijo no tiene por qué meterse. Señor, discúlpeme, pero su hijo está haciendo bien en notificarle que eso está sucediendo. Y a través de usted podemos ayudar a otra persona que no sufra de maltrato, que no sufra de acoso. Piénselo, puede ser su hijo y a usted le gustaría que su hijo no fuese víctima de esto. Entonces, crear esa empatía e importancia hacia las personas es lo fundamental. Y la comunidad educativa, dificultad para realizar la labor educativa, afectando la convivencia escolar, sensación de impunidad, muchas veces que no le presten atención. Por eso siempre hay una línea de asesoría. A veces en los colegios se tienen asesores psicológicos, pues no, que nos pueden ayudar. La maestra, el asesor psicológico, si estas entes no funcionan, hasta el director, ¿no? Llegar a estos casos, porque siempre se quieren evitar problemas, pues, ¿no? De la mejor manera, hablando y conversando. Bien, acá nosotros les pongo un ejemplo de cuáles son los entes encargados de velar por la estabilidad emocional y física de nuestros niños. Está el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, en este caso nosotros por parte de los servicios de MAMIS, y el Ministerio del Interior, tenemos en este caso las comisarías, ¿no? Ellos sufren, cada día un niño sufre más de acoso, ya sea los diferentes tipos que se han mencionado. Lloran en silencio, se aíslan, no quieren compartir. Sobre todo la parte de la ansiedad, depresión, el descontrol de impulsos y las agresiones, las autoagresiones que nos podemos ocasionar cuando no podemos resolver un problema. Entonces, sea allí la importancia de nosotros poder identificar sumamente estas características, tanto padres, familiares u otras personas, pues no como espectadores,
y podemos hacer un hincapié en detener este proceso. Muchas gracias por haber estado participando en esta ponencia. Ahora puedo resolver algunas preguntas y juntos podemos resolver algún problema que estemos viviendo o alguna intercurrencia, pues, ¿no? Que podamos dar por concluido o ayudar a alguien más. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responderle y aquí nos podemos ayudar. Muchas gracias por la presentación. Bien, doctor. Nos ha llegado una pregunta y también más es una preocupación. Dice, a veces pienso, nos están enviando desde el extranjero y es internacional, doctor. A veces pienso que más que enfocarse en la víctima, debería enfocarse en cómo reconocer si mi hijo es un agresor. Muy bien. Sí, interesante. Es importante, muy buena pregunta, porque muchas veces nosotros en el hogar vivimos el compartir en nuestros hijos, pues no, entre hermanos y hermanos, entre las respuestas que nuestros hijos pueden dar ante una irregularidad, ante una problemática. Y es allí donde ese comportamiento físico, la forma en que te responde tu hijo ante una problemática que tú le hagas y tú veas que no sea de la forma adecuada. Por ejemplo, que tú le digas a tu hijo cómo te está yendo en la escuela y oculte lo que esté haciendo, que viva con miedo, que esta persona te responda de una forma agresiva ante una pregunta sencilla. Entonces, el que yo le diga, por ejemplo, a mi hijo, ¿cómo te está yendo en el colegio? ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Cómo te sientes? Y te diga, no, ya, no me estés preguntando, a mí me va bien. Ya tú ahí, en ese rechazo que tú vives, es el primer signo de identificación que tú debes reconocer. Esta agresión física que pueden tener, tus hijos también pueden llegar con rasgaduras, pueden llegar con camisas rasgadas, pueden llegar con lesiones en la piel, pues, ¿no? Entonces todo esto va a influenciar en ellos. No nos debemos quedar nada más con el comportamiento físico, sino en el comportamiento psicológico ante las adversidades, pues, ¿no? Nosotros siempre debemos poner en reto lo que mi hijo piense sobre la sociedad. Y son pequeñas pruebas que nosotros podemos decir. Si tú ves a una persona que están golpeándolo, ¿qué crees tú que deberías hacer? Muchas veces nosotros, los padres, somos los que cometemos el error de a veces hacer comentarios ante ellos y ellos escuchan, repiten, son como esponjas. Las esponjas las colocas en un agüita y estas va a absorber absolutamente todo. Entonces, es allí una de las problemáticas. Bien, doctor. Otra pregunta es muy interesante. ¿Por qué un niño o adolescente hace bullying? Bien, muchas veces estas preguntas van relacionadas al enfoque y el entorno familiar, ¿no? Muchas veces la diferencia económica, muchas veces la diferencia entre el color de piel o grupos étnicos, muchas veces en la complexión física y muchas veces en el relacionarse, pues, ¿no? Lo que vivas en el hogar, cómo sea tu vínculo familiar, es importante. Padre y madre, sabemos que muchas veces los padres están viviendo una interferencia o algún problema y nosotros discutimos, hacemos exposición de nuestros problemas ante nuestros hijos. Y esto crea conflicto, crea un estado de mal humor, que nuestros hijos no se van a sentir bien, ven agresiones constantemente en nuestros familiares y esto lo vamos a proyectar. No sabemos, no se les enseña otra cosa más que ser agresores. Vemos padres que golpean a sus hijos, padres que golpean a sus madres, padres que golpean a hermanos y eso también se transmite y es importante, ¿no? Entonces, muchas veces estas son una de las características que nosotros viene a desenvolver. Lo que vivamos en el entorno familiar lo llevamos a la sociedad. Bien, doctor. En su exposición usted dijo que no solamente hay bullying entre escolares, sino también del personal del colegio, y eso es preocupante. ¿Sería bueno, cree usted, que estos temas tan interesantes deben impartirse a nivel de todos los colegios? Porque es cierto, el que una profesora de deporte, un comentario negativo de alguien que, ¿no? De un niño que no puede correr, pues, es una agresión. Entonces sería interesante, ¿no? Transmitir todos estos temas
a nivel escolar, colegios a nivel nacional. Es correcto. Es importantísimo porque yo creo que las lecturas que uno realiza y que viven el día a día, a veces los profesores también indirectamente, porque también han sido en algún momento víctimas de ser agresores o de problemas, pues no. El llamar, el dar apodos y que las otras personas también repitan esto, pues no. Es algo bastante delicado. Nosotros muchas veces en la parte, por ejemplo, de la medicina hacemos iatrolalia. Entre personal de salud, nuestras cosas, pues nos decimos algún comentario de otra persona y cuando se rompe ese respeto, ya ahí hacemos el efecto dominó. Empiezan una serie de cascadas de problemas que muchas veces, si no se frenan, van a seguir repercutiendo en la salud mental del adolescente y del niño, porque básicamente eso es lo que se quiere evitar. Es fundamental que en la escuela, en el colegio, se brinden estas capacitaciones, porque siempre lo pienso y siempre lo digo. El niño de hoy es el adolescente del mañana, es el adulto del futuro. Un niño sano, un niño adolescente con una salud mental sana, es una persona que se introduce en la sociedad de forma proactiva. Bien, doctor, la verdad que es preocupante lo que usted nos está mostrando. De 100 escolares, 75 sufren bullying. Esto ya es una pandemia psicológica, doctor. Sí. La verdad que tenemos que unir fuerzas, tanto la parte docente con la parte salud, para frenar esto, ¿no? De ambas partes, con el agresor y con el agredido. Doctor, la verdad, muy interesante su tema, doctora, muy interesante. Ya no tenemos más preguntas, así es que paso a agradecerle, doctor. La verdad, fue su iniciativa preparar ese tema, le felicito, muy interesante, excelente exposición, y hay que hacer nosotros el efecto dominó. Reproducir estos temas a nivel del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Efecto dominó, pero en inversa. A lo positivo. Sí, doctor. Entonces, a su público presente, por favor, sus palabras finales, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Siempre nosotros vamos a prestar el servicio, en este caso, de telecomunicación. La telecomunicación es importantísima, el TLIS, en este caso dirigido a la población en general, familiares u otras personas, es importantísimo. Estas capacitaciones son útiles para que busquemos las herramientas necesarias para romper los ciclos. Debemos romper los ciclos. Estoy totalmente agradecido con la participación de cada uno de ustedes. Sus preguntas son muy interesantes. Y bueno, siempre vamos a prestar el mejor servicio por parte de nosotros en formación como pediatras y el sistema de salud que brindamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias también al público participante. Estos temas son tan interesantes que no deben perderse, pero sí, no pudieron estar durante toda la conferencia. Todos los temas que dictamos quedan colgados en la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Siempre a partir de la 1 tenemos temas muy interesantes para la comunidad. Pueden conectarse. Todo es gratuito. Buenas tardes.